Listo. Hola chicos, buenos días. Yo creo que ya alguien inició la grabación, entonces súper bien. Faltan algunos de conectarse, pero como ya son las 10:02, entonces vamos a empezar a ver la clase, la parte que nos falta y luego la clase de hoy. Y los demás que se vayan, ¿verdad? Eh, los que faltan que vayan apareciendo poco a poco. Vamos a ver si se conectan, pero entonces vamos a empezar la clase. ¿Hay alguna duda de la semana pasada o algo así? Sino para empezar de nuevo con la parte que nos corresponde hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Debería ir prendiéndola por aquí. Ok, ahí la ven. Es que está como si se le hubiera dado alguna opción de... Vamos a ver. Nada más voy a silenciarlos un segundo. Listo. Y voy a descargar la lista de asistencia. Ok. No, denme un segundo. Listo. ¿Hay alguien ve la presentación? Que me digan alguna persona si la ve. Sí. Ok. Bueno, entonces la semana pasada habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Habíamos visto que la mitosis tenía diferentes fases: profase, anafase, metafase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces recordemos que la telofase era la última parte donde ya las dos células se dividían y hasta ahí llegaba la mitosis. Entonces hoy la última parte de mitosis que tenemos que ver o división celular es esta, meiosis 1 y meiosis 2. Han escuchado hablar de esto o lo vieron en biología hace un año, pero lo vamos a repasar. Yo les había dicho que las células podían ser o diploides o haploides. Entonces, que una célula diploide era aquella célula que tenía 46 cromosomas completos, o también se podía decir que tenía 23 pares. Y una célula haploide era la que solo tenía 23 cromosomas. Entonces no se podían hacer pares, porque solo había un ejemplar del 1, un ejemplar del 5, un ejemplar del 22, etcétera, etcétera. Entonces no se podían emparejar, porque no eran cromosomas homólogos. Yo no puedo emparejar el 1 con el 7, ¿verdad? Eso no se puede. Y que las únicas células en el cuerpo que eran haploides eran los espermatozoides y los óvulos, ¿verdad? Entonces, el óvulo tiene 23 y el espermatozoide también. Entonces, resulta que los óvulos y los espermatozoides también se dividen, por así decirlo, también se pueden reproducir, pero la forma de reproducción de ellos no se llama mitosis, sino que se llama meiosis, pero es lo mismo que la mitosis, solo que ellos pasan, por decir así, a una mitosis 1 y luego pasan a una mitosis 2, pero en vez de llamarse mitosis se llaman meiosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, imaginémonos que esto que está aquí a la izquierda, que yo estoy marcando, es una célula progenitora. Perdón. ¿Qué quiere decir una célula progenitora? Que es una célula que se va a encargar de producir ya sea espermatozoides o óvulos, ¿ok? Si esta célula quiere formar un óvulo o quiere formar óvulos, esta célula se va a llamar ovogonia, ¿ok? Y esa ovogonia tiene 46. Entonces, si esa ovogonia tiene 46 cromosomas, esa ovogonia es diploide o haploide. Alguien que me diga si esa ovogonia tiene 46 cromosomas. Profe, no quedó claro lo que era eso de ovogonia. Ovogonia nada más es el nombre que se le da a la célula que va a llegar a formar óvulos. ¿Okay? La ovogonia es la célula inicial, la célula madre. ¿Okay? Entonces, al puro inicio, cuando vean el sistema reproductor, van a entender que es una ovogonia. Pero digamos que una ovogonia es esta célula que decidió ser
un óvulo, pero todavía no es un óvulo, se llama oogonia y tiene 46 cromosomas o 23 pares. Entonces, ¿es diploide o es haploide? Es oogonia. Es haploide, Haploide, ¿por qué? porque si se iban a quedar 23. Pero yo dije que tenía 46 cromosomas. ¿Y cuáles son las Diploide porque haploides? tiene todos los cromosomas, porque tiene los Exacto. 23 y los 23. Exacto, es diploide porque tiene 46 cromosomas o 23 pares. Si fuera haploide, solo tendría 23 cromosomas completos y eso no es real. Yo les estoy diciendo que tiene 46. Una célula normal que entró a fase G1 y que decidió que ella en algún momento quiere ser un óvulo. Entonces, como esa célula decidió que ella quiere ser un óvulo, esa célula va a recibir el nombre de oogonia. Pero esa célula va a tener 46 cromosomas. O sea, va a ser una célula diploide como la del resto del cuerpo. ¿Ok? Los óvulos al final van a ser haploides. Pero al puro inicio, cuando la célula madre decidió que ya quería ser óvulo, era diploide. Entonces, esta célula, ¿verdad? Va a duplicar sus cromosomas para poder dividirse en meiosis 1. Meiosis 1 es una mitosis. Entonces, esta célula dijo, bueno, yo quiero ser un óvulo, entonces yo me voy a llamar oogonia, pero yo quiero reproducirme. Entonces, ella duplica sus cromosomas y pasa de 46 a 92, como las células que vimos la semana pasada. Entonces, pasa de 46 a 92. Entonces, aquí tiene 92 cromosomas, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo. Esto se va a llamar meiosis 1. Meiosis 1, que es lo mismo que una mitosis. Ahora vamos a ver por qué. En la meiosis 1 también hay una profase 1, o sea, esta célula entra a profase 1. ¿Por qué se llama profase 1? Porque recuerden que vamos a tener una meiosis 1 y una meiosis 2. Es como decir una mitosis 1 y una mitosis 2. Entonces, en la meiosis 1, la célula entra a profase 1. ¿Y qué pasa en la profase 1? Lo mismo que pasaba en la profase de la mitosis. Que el ADN se condensaba, que se formaba el uso mitótico, que los cromosomas se unían al uso, todo eso. En la metafase 1, ¿qué va a pasar? Lo mismo, los cromosomas se alinean en el ecuador. ¿Qué va a pasar en la anafase 1? Lo mismo que en la anafase normal que ya estudiamos. Los cromosomas se separan, ¿verdad? Unos se van para arriba y otros se van para abajo. ¿Y qué va a pasar en la telofase 1? Lo mismo. Estas células se van a empezar a separar. Al final vamos a tener dos células completas, que serían dos hijas, ¿verdad? Entonces, al final de esta célula salían dos hijas y cada una de estas hijas, si nosotros habíamos duplicado el ADN y teníamos 92, entonces cada célula va a recibir 46 y 46, ¿cierto? Entonces, a partir de esta célula, ¿verdad? Que era diploide, tuvimos dos hijas que también son diploides. ¿Por qué? Porque tienen 46 y 46 cada una. Entonces, vean que la meiosis 1 es lo mismo que una mitosis, exactamente lo mismo, pasó lo mismo, de una molécula, de una célula que tenía 46 cromosomas, que duplicó su contenido y ahora tiene 92, pudimos sacar dos hijas que tenían 46 cada una. Pero resulta que estas dos hijas van a entrar a un proceso que se llama meiosis 2, que es como hacer una mitosis otra vez. Es como hacer dos mitosis seguidas, entonces meiosis 2. Pero resulta que la meiosis 2, si la vemos aquí, vamos a venir acá. En la meiosis 2, tenemos estas dos células hijas, que fue las que conseguimos de la meiosis 1. Entonces, esta sabemos que tiene 46 y esta sabemos que tiene 46 porque fueron las dos hijas que obtuvimos del proceso anterior, ¿verdad? Entonces, recuerden, la
célula grande se llamaba ovogonia, porque ella decidió que en algún momento quería hacer un óvulo. Entonces entró a reproducción e hizo meiosis 1, que es lo mismo que hacer mitosis, o sea, hace lo mismo que el resto de las células. Una vez que ya tiene las dos hijas, que son estas, ¿verdad?, que obtuvimos, van a entrar un proceso de meiosis 2. La meiosis 2 es una mitosis igual que la anterior, con la diferencia de que estas dos hijas no van a duplicar su ADN. ¿Qué quiere decir? Que esta no va a pasar a 92 y esta tampoco va a pasar a 92. Se van a quedar en 46. Y con 46 empiezan la profase 2. ¿Y qué pasa en la profase 2? Lo mismo que en la profase 1 de meiosis 1 y lo mismo que en la profase de mitosis. Entonces, ¿qué pasa? Que el ADN se condensa, que se forma el uso mitótico, que los cromosomas se pegan al uso, todo eso que pasa en la profase pasa aquí mismo. Luego, esas dos células hijas también pasan a metafase 2, que igual, ven, todos los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. En la anafase 2, ¿qué pasa? Lo mismo, los cromosomas se van para polos distintos. Ven, aquí arriba, aquí abajo. Pasa lo mismo en las dos células. ¿Y qué pasa en la telofase 2? Las dos células hijas se dividen. Entonces, al final vamos a tener dos hijas de esta, digamos que pongámosle a esta A y a esta B. Entonces, tenemos dos hijas de A, que son estas, y dos hijas de B, que son estas. Entonces, al final de una célula madre que se llamaba espermatogonia, obtuvimos dos hijas. Y de esas dos hijas, obtuvimos otras dos. 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Entonces, el proceso, ya déjenme un segundo para cambiar de color. El proceso de la espermatogonia a sus dos hijas es meiosis 1. Y el proceso de las dos hijas a 4 hijas es meiosis 2. Pero al final, estas 4, ¿se acuerdan que A y B tenían solo 46? Entonces eso implica que las hijas de A tienen 23 y 23. Voy a ponerlo en rojo para que sea mejor. 23 y 23. Y las hijas de B también tienen 23 y 23. Entonces veamos que empezamos con una célula que tenía 46 cromosomas, pero las duplicó a 92. Entonces, como duplicó a 92, cada una de las hijas obtuvo 46 y 46, ¿verdad? Y recordemos que esta era la célula A y esta era la hija B. Y que de A, entonces obtuvimos dos hijas, cada una tiene 23. Y de B también obtuvimos dos hijas y que cada una tiene 23. Entonces, ¿ves? Ven, empezamos con una de 46 que duplicó a 92 y terminamos con 4 de 23. Por eso es que estas 4 ya no se llaman ovogonias, se llaman óvulos. Pero nacieron de una ovogonia, o sea, nacieron de una célula diploide que en su momento decidió ser óvulo, pero para ser óvulo tuvo que pasar por dos mitosis seguidas, que en vez de mitosis se llaman meiosis, 1 y 2, y al final de esas divisiones obtenemos 4 células con 23 cromosomas cada uno. Entonces al final vamos a tener 4 óvulos de una sola célula. Ahora bien, cuando lleguemos al sistema reproductor nos vamos a dar cuenta que de estos 4 óvulos en realidad solo vamos a tener 2 que sirven y 2 que no sirven o se desechan. Pero eso luego lo van a ver. En cambio, en los espermatozoides, esta célula que se llamaba ovogonia, ¿se acuerdan? Si esa célula se quiere hacer un espermatozoide, se va a llamar espermatogonia. Y va a pasar lo mismo, la espermatogonia duplica su ADN, tiene 92, se divide en dos hijas, A y B. Estas dos hijas tienen 46 cada una, y cada una de las hijas se divide y da dos células con 23. Entonces al final vamos a tener 4 espermatozoides. Entonces como si yo le hiciera una colita aquí a los 4 espermatozoides. Entonces cada espermatozoide tiene 23 y cada óvulo tiene 23. ¿Para qué? Para que cuando el espermatozoide se una con el óvulo, produzcan una célula que tenga 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque 23 los dio el espermatozoide y los otros 23 los dio el óvulo. Entonces ahí obtenemos una célula con 46 cromosomas y a partir de ahí se va a empezar a formar pues un feto, ¿verdad?
Entonces, ¿alguna duda con esto? Yo sé que es un poco complicado, pero cuando lleguemos al sistema reproductor lo van a entender mejor. Pero para que entiendan el sistema reproductor necesito que entiendan esto primero. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la parte de la clase que nos falta, porque ya vimos la parte de división celular, ¿verdad? Que era la primera parte de la clase. La segunda parte de la clase de la semana pasada es la síntesis de proteínas o la producción de proteínas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Como ya estudiamos, es que el ADN, ¿verdad? Y el ARN son ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? Y que cada ácido nucleico era una hebra con ladrillos, ¿verdad? Y que los ladrillos se llamaban nucleótidos. Y que un ladrillo estaba compuesto por un azúcar, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. Sabíamos que el grupo fosfato no cambiaba, que el azúcar podía ser un azúcar ribosa o desoxirribosa, dependiendo si estábamos hablando de un ARN o un ADN, y que las bases nitrogenadas podían ser 5, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, con la diferencia de que si estábamos en ARN, usábamos adenina, guanina, citosina y uracilo, y si estábamos en ADN usábamos adenina, guanina, citosina y timina, ¿verdad? Ahora sí, una vez que nosotros recordamos eso, también tenemos que recordar que el ADN, ¿verdad? Ese es el que está en el núcleo y es el que guarda el material genético, o sea, guarda toda la información de nuestro cuerpo. Y el ADN nunca, 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 nunca puede salir del núcleo. De la única forma en que salga del núcleo es cuando la célula se está dividiendo. ¿Se acuerdan? Que se dividía, entonces el núcleo se rompía y el ADN salía al citoplasma para dividirse. Ese es en el único momento en que el ADN puede salir. Y sale en forma de cromosoma. Si no, no puede salir. Entonces, eso significa que si nosotros tenemos guardada la información en el ADN y el ADN no puede salir del núcleo, si nosotros queremos algo de esa información, tenemos que entrar al núcleo y copiar esa información. Ahora bien, el ARN, que es otro ácido nucleico, sí puede salir del núcleo. El ARN puede entrar y salir del núcleo cuando él quiera. En cambio, el ADN no. El ARN tiene diferentes tipos. O sea, hay 3 tipos de ARN. Hay un ARN que se llama ARN mensajero, hay otro que se llama ARN de transferencia y hay otro que se llama ARN ribosomal. Tienen diferentes funciones, son el mismo ARN, solo que por tener una función distinta reciben un nombre distinto. Entonces, si nosotros sabemos que el ADN guarda la información genética en el núcleo, esa es su función. En cambio, el ARN puede tener más funciones. Entonces, por ejemplo, el mensajero se llama mensajero porque funciona como tal, como un mensajero. El ARN de transferencia también se llama de transferencia porque ustedes van a ver que lo que hace es transferir aminoácidos y luego lo vamos a ver. Y el ARN ribosomal es un ARN que pertenece a los ribosomas, pero ese no lo vamos a estudiar. Los únicos que vamos a estudiar son el mensajero y el de transferencia. Ahora bien, digamos que nosotros sabemos que las proteínas se producen en los ribosomas. ¿Se acuerdan de la primera clase? Los ribosomas eran como unos puntitos que estaban algunos nadando en el citoplasma y otros pegados al retículo endoplásmico rugoso. Y eso hacía que se llamara rugoso porque tenía puntitos pegados. Sabemos que las proteínas se producen en el núcleo, ¿cierto? En el ribosoma. Pero para ustedes producir una proteína es como para decir, si ustedes quieren hacer un pastel de naranja, necesitan una receta, ¿verdad? O si ustedes quieren hacer una casa, necesitan un plano. Si nosotros sabemos que nuestras recetas y nuestros planos de todo están guardadas en el núcleo, porque es el ADN el que tiene esas recetas o esos planos, si la proteína, si yo voy a hacer el pastel de naranja en los ribosomas, porque yo sé que si el pastel de naranja son las proteínas y las proteínas se hacen en los ribosomas, ¿cómo hago para obtener la receta si la receta está guardada en el núcleo y no la puedo sacar de ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacen ustedes si necesitan esa receta pero no la pueden sacar de donde está? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué harían ustedes si ustedes están en una biblioteca y necesitan un libro pero no pueden sacar el libro de la biblioteca?
¿Qué hacen? De copiarlo. Transcribir, profe. Copiarlo, ¿verdad? Transcribirlo, exacto. Si yo estoy en la biblioteca, necesito un pedacito de un libro que estoy leyendo, pero no me dejan sacar el libro a ningún lado, me va a tocar transcribir la parte que me toca, ¿verdad? Entonces yo voy a agarrar un cuaderno y voy a escribir exactamente lo mismo que dice en el libro que necesito, pero lo voy a escribir en mi cuaderno, porque es la única forma de hacerlo. O sea, tengo que hacer una copia de eso igual. Y las copias pueden ser similares o iguales. Esta tiene que ser una transcripción. ¿Qué quiere decir una transcripción? Lo mismo, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, transcríbanme esta diapositiva que ustedes están haciendo, que ustedes están viendo. Yo les digo, transcríbanme, ustedes lo que van a hacer es agarrar su cuaderno y escribir exactamente lo mismo que dice en la presentación, pero en sus cuadernos. Eso es transcribir, utilizar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque ustedes ahí no están cambiando nada, eso es español. Entonces, si ustedes están escribiendo lo mismo, lo están escribiendo en español, entonces están hablando en un mismo idioma. Eso es lo que tenemos que ir a hacer al núcleo. Ir a buscar la receta del pastel de naranja y copiarla, transcribirla en el mismo idioma, ¿verdad? ¿Y cuál es el idioma del ADN? Los ladrillos. Los ladrillos se llaman nucleótidos. Entonces yo necesito ir a copiar esa receta en idioma nucleótido. Pero como el ADN no puede salir, yo tengo que mandar a alguien a que me copie esa receta. Y para eso existe el ARN mensajero, que es este que está aquí. El ARN mensajero entra al núcleo, va y busca donde está la receta, la copia en idioma nucleótido. ¿Por qué en idioma nucleótido? Porque el ARN también está formado de ladrillos. Y los ladrillos del ARN también son nucleótidos, solo que con algunas diferencias. Por ejemplo, que los nucleótidos van a tener ribosa, que las bases nitrogenadas tal vez tengan uracilo en vez de timina, pero es el mismo idioma, es el idioma nucleótido. Entonces él va, copia la receta del ADN, sale, el ARN mensajero sale del núcleo y va al ribosoma y le entrega al ribosoma la receta. Entonces el ribosoma ya con la receta, con la copia de la receta, puede producir una proteína. Y eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver esto de transcripción. Entonces, ahorita esto de las proteínas lo vamos a ver luego. Ya esto lo vimos, pero primero vamos a ver la transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Lo que yo les dije. Dice, en la transcripción, la información contenida en el ADN, o sea, la receta, es copiada en un ARN mensajero. Uno de transferencia o uno ribosómico, pero en nuestro caso va a ser un ARN mensajero, por eso se llama mensajero. Entonces dice así, un gen es un segmento de ADN que puede ser copiado o transcrito en ARN. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos que nosotros tenemos aquí, esto que está aquí, tenemos una hebra de, vamos a ver, primero, ¿se acuerdan que el ADN es así? ¿Verdad? Es una doble hélice. Entonces, para copiarlo, digamos que en este punto, justo en este punto que está aquí, en esta partecita, está la receta que nosotros necesitamos. Ahí está, la receta de la proteína que nosotros queremos hacer. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el ADN tiene que abrir esta parte de la molécula, tiene que abrir las dos hebras para poder copiar esta partecita que necesitamos. Entonces, pasa algo como esto. Se abre aquí y lo demás sigue enrollado. ¿Ven? Se abrieron estas dos hebras, digamos, quedó una aquí y una aquí. Y justo en este espacio es donde está el pedazo que nosotros queremos copiar, ¿verdad? Entonces, ese espacio que nosotros queremos copiar es la receta que nosotros necesitamos. Ahora bien, resulta que ese espacio está formado por ladrillos, ¿cierto? Entonces, nosotros digamos que esa receta es la siguiente. Vamos a ver.
Ok, entonces esos son los ladrillos que nosotros necesitamos copiar. Y los ladrillos que necesitamos copiar se llaman TAC. Los ladrillos siempre van a recibir el nombre de la base nitrogenada que tienen. Entonces, digamos, una T, entonces se llama ladrillo T. Una A se llama ladrillo A y esta una C, ladrillo C. TAC, CCC y este es ACT. Esta es la receta que nosotros queremos copiar. Recuerden que las recetas están en idioma nucleótido. Entonces, cada uno de estos es un ladrillo. Tenemos 3, 6, 9 ladrillos. Y esos ladrillos son la receta. Entonces, esto es el ADN. Estamos dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entrar a copiar esa receta. Entonces, va a entrar una molécula de ARN mensajero y se va a posar aquí arriba. Y va a pasar lo mismo. Vamos a hacer así. Así. ¿Ok? Entonces esa molécula es un ARN mensajero, que es el encargado de copiar la receta del ADN. Pero la va a copiar también con nucleótidos, ¿verdad? Pero va a copiar el nucleótido complementario. ¿Qué quiere decir? Que si el ARN mensajero leyó una T en el ADN, va a copiar en él no una T, sino que va a copiar el complemento de T. Las T, ¿con cuál base nitrogenada se podían complementar? ¿Cuál era la única base nitrogenada que podía ir con T? ¿Cuál? ¿No escuchó? La de T. ¿Cuál era el complemento de T? Adenina. Adenina, exacto, adenina. Recuerden que T siempre va con A y que G siempre va con C. Entonces, el complemento de T es una A. Entonces, el ARN mensajero va a copiar aquí una A. No va a copiar una T, sino que siempre va a copiar el complemento. ¿Cuál es el complemento de una A? ¿Cuál era el único complemento de A? Uracilo. A con... Ajá. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que van con A? Uracilo es una y la otra. La timina. Timina, ajá, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar el complemento. Normalmente ustedes lo que hacen es poner una T aquí, porque dicen, es que la A va con T. Pero recuerden que estamos en ARN mensajero, la copia se hace en ARN mensajero y el ARN no conoce las T, conoce las U. Entonces, ahí no podemos poner una T, ponemos una U, porque es el complemento de A, pero en ARN, y el complemento de A en ARN es es U. Ahora, la C, ¿con qué va? ¿Con una qué? Guanina. Con una guanina, o sea, con una G, ¿verdad? Con una G. Entonces, la C con una G, la otra C con una G, esta otra C con una G. La A, ¿con qué va? Con la Con la U, ¿verdad? Con la U, sí. Con la U, la C con la G y la T con la A. Con la Entonces, entonces ya tenemos la copia, ven, ya tenemos la receta. ¿Por qué es una transcripción? Porque lo que hicimos fue hacer una copia de la receta en el mismo idioma. Vean que nunca cambiamos el idioma. Sigue siendo idioma nucleótido, solo que uno está escrito en ADN y otro está escrito en ARN, pero es el mismo idioma. Es como que nosotros comparáramos el idioma español de Costa Rica con el idioma español de España, que aunque es el mismo idioma, ¿verdad? Estamos hablando del mismo idioma, tenemos pues frases diferentes, palabras diferentes, formas de conjugar los verbos diferentes, pero sigue siendo el mismo idioma. Es exactamente lo mismo que el ADN y el ARN mensajero. Ahora sí, ya tenemos la copia. Listo, esto es lo que nos interesa. Esta copia va a salir del núcleo y se va a ir al ribosoma. O sea, va a ir al puntito donde se formaban las proteínas. Ya con base en esto podemos hacer la proteína. Entonces, vamos a ver.
Listo. Entonces, ay, perdón, denme un segundo. Ahora sí, la copia que nosotros hicimos es esta copia que yo tengo aquí. Es la misma, AUG, GGG, UGA. Fue lo que nos quedó de la copia del ARN mensajero. Entonces ahora nos vamos a imaginar que vamos a viajar al ribosoma. Un segundo. Aquí tenemos la copia de ARN mensajero que nosotros hicimos. Esa es. Entonces nos vamos a imaginar que esa copia ya salió del núcleo y está en el citoplasma y se fue a buscar un ribosoma. Entonces, los ribosomas tienen dos partes. Una parte grande, que se llama una subunidad, digamos, superior, y una subunidad pequeñita, que es esta que está aquí. Entonces, es como una almohada sobre la que descansa la copia de ARN que nosotros hicimos. Resulta que el ribosoma tiene 3/4, por así decirlo. Tiene un cuarto aquí, tiene otro cuarto aquí, y tiene un cuarto en el centro, que es como una ventana redonda. ¿Ok? Entonces, ya nosotros sabemos que esta copia que está aquí es de ARN mensajero. Y ahora queremos aprender a pasar esta copia de ARN mensajero a proteínas. Lo que pasa es que ahí lo que vamos a hacer es traducir. Antes hicimos transcripción, ¿verdad? De ADN a ARN mensajero. Ahora tenemos que pasar de idioma nucleótido, que es el idioma que usa el ARN mensajero y el ADN, a idioma proteína. Y el idioma proteína se llama aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una hebra de ARN mensajero, nosotros sabemos que cada ladrillo del ARN mensajero se llama nucleótido. Pues resulta que las proteínas también son una hebra, que está compuesta por ladrillos. Pero los ladrillos de la proteína no se llaman nucleótidos. Los ladrillos de las proteínas se llaman aminoácidos. ¿Ok? Aminoácidos. Bueno, ahí no puedo escribirlo, pero aminoácidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Si la receta está escrita en ladrillos que se llaman nucleótidos, o sea, está en escrito idioma nucleótido, ¿cómo hago para yo saber qué dice aquí, pero en idioma aminoácido? Es como que ustedes les pongan una oración en español y ustedes la necesitan en alemán. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Traducir, que es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de idioma. Entonces resulta que la traducción es bastante sencilla. ¿Qué quiere decir? Cada 3 grupos de ladrillos, o sea, cada tripleta de ladrillo, ¿qué quiere decir? AUG es una tripleta porque son 3 ladrillos, ladrillo A, ladrillo U y ladrillo G. Esta otra tripleta que es GGG y esta otra tripleta que es UGA. Cada 3 ladrillos de un ARN mensajero codifican para un ladrillo que se llame aminoácido. Entonces, este es un ladrillo aminoácido, este es otro ladrillo aminoácido y este es otro ladrillo aminoácido. Entonces, yo nada más tengo que saber que AUG se traduce con el nombre de un aminoácido que ahora vamos a ver cómo se llama. Que GGG, si yo lo busco en un diccionario de aminoácidos, me va a dar el nombre de un aminoácido aquí, del aminoácido 2, digamos. Este es el 1, este es el 2. Y que UGA me va a dar el nombre del aminoácido 3. Entonces, para eso existen cuadros que nosotros vamos a aprender a usarlos. Pero primero vamos a ver cómo es que se forma la proteína. Entonces, aquí va a entrar un nuevo ARN, que es el ARN de transferencia. ¿Y qué hace el ARN de transferencia? Bueno, imagínense que es un pedacito de ARN que se va a posar aquí encima del ARN mensajero. Entonces, ¿qué hace el ARN de transferencia? Viene y se posa aquí. Justo aquí. Y dice, bueno, yo voy a copiar lo que dice aquí. Dice AUG. Entonces, si esto es ARN de transferencia, el ARN de transferencia dice, aquí hay una A. Entonces, yo voy a copiar el complemento de una A. ¿Cuál es el complemento de una A?
¿Cuál es el único? La T. La T, pero es una ARN de transferencia, entonces puedo poner una T. Si es ARN. Uracilo, profe. Una U. Una U, exacto, una U. La U, ¿cuál es el complemento de U? ¿Cuál es el que va con U? Adenina. Ajá, la A. ¿Y con G? La C. La La C. C. Entonces, este pedacito de ARN mensajero, de ARN de transferencia copió este pedacito de ARN mensajero. Entonces, este ARN de transferencia, WAC, resulta que lo que va a ir a hacer es ir a buscar el aminoácido, que es otro ladrillo, y lo va a traer y lo va a pegar justo aquí. Entonces, vean esto que está acá. Este que se llama WAC tiene un globito, ¿verdad? Que es un ladrillo, pero es un ladrillo diferente, ven que es un ladrillo como redondo u ovalado, que se llama MET, que en realidad su nombre completo es metionina. Entonces el ADN de transferencia llega y se pega aquí y trae el aminoácido metionina, ¿sí? Luego vamos a leer la segunda tripleta, que es GGG. Entonces aquí se va a venir otro ARN de transferencia y va a copiar lo que dice aquí. Si nosotros sabemos que el complemento de G es C, entonces este va a ser C, C, C. Entonces, el ADN de transferencia CCC va y busca el aminoácido que se llame CCC. Y resulta que el aminoácido que se llama CCC se llama glicina. Entonces, este ARN de transferencia va a ir a traer este globito que dice glicina y lo va a pegar aquí. ¿Ven? Uy, perdón. Ay, se me hizo pequeñito. Pero bueno, este se va a venir aquí y se va a pegar acá, en el CCC, ¿verdad? Y entonces lo que va a pasar es que los globitos se van a empezar a unir entre ellos. ¿Qué quiere decir que se van a empezar a unir entre ellos? Que este globito que dice MET se va a soltar de aquí y se va a pegar aquí. MET. ¿Ok? Entonces ya desaparece de aquí y el UAC también desaparece. Entonces esto ya se va y queda la glicina pegada con una metionina. Entonces ahora este pedacito de aquí lo vamos a mover un toquecito y este de aquí lo vamos a mover para allá y va a quedar aquí. Recuerden que aquí voy a hacer de nuevo el dibujo para que ustedes entiendan que el dibujo estaba aquí, que aquí había una puerta, aquí había otra puerta y aquí había otra puerta. ¿Ok? Entonces ya el auge no lo necesitamos porque ya la metionina se pegó al otro globito, entonces ya ese ARN de transferencia se va. Ahora agarramos el que teníamos, que era este, y lo vamos a pegar aquí y lo vamos a pegar aquí, encima de GGG, que era CCC, ¿cierto? Y ahora nos falta el UGA. Entonces viene otro ARN de transferencia y se pega aquí. Entonces, la U va con una A, la G va con una C y la A va con una U. Entonces, el ARN de transferencia que se llama ACU va a ir a buscar el siguiente aminoácido, que es este que está aquí, que es este. Y se va a pegar aquí. Pero vean que este ACU trae un globito que dice stop. Entonces, al final de una proteína, ¿verdad? Al final de una receta, el ribosoma tiene que saber cuándo detenerse. Cuándo por decirlo así, la receta terminó y por ende la proteína ya está hecha. Entonces, este ACU, este ARN de transferencia, lo que trajo es un aminoácido, no es un aminoácido, sino que es una señal de deténgase. Por eso se llama stop. También pueden ponerle
señal de parada o señal de stop, como quieran llamarlo. Entonces, esto hace que el ribosoma se dé cuenta que ya la proteína terminó. ¿Qué es lo que hace? Aquí lo que hace es que corta este globito de aquí, lo corta, y la proteína que formamos es esta proteína, glicina metionina o metionina glicina. Esta fue la proteína que se formó a partir de esta receta de ARN mensajero. ¿Por qué el stop no se pone? Porque el stop es solo una señal para que el ribosoma se detenga. Entonces, esta proteína, glicina metionina, fue la que pudimos formar a partir de esa receta que habíamos copiado del ADN. Puede ser que haya proteínas que tengan 2, 3 aminoácidos, a que haya proteínas que tengan 100 aminoácidos, ¿verdad? 100 ladrillos. A veces solo tienen 100, a veces solo tienen 2 ladrillos, a veces tienen 50 ladrillos, a veces tienen 70 ladrillos. Ahora, ¿qué cumplen todas las proteínas del cuerpo? Que todas las proteínas del cuerpo empiezan con el mismo ladrillo, que se llama metionina. Entonces, si ahora que vamos a aprender a leer ADN y pasarlo a proteína, si ustedes la proteína no les da metionina como primer aminoácido, algo están haciendo mal. Entonces, todo esto lo aprendimos para que ustedes sepan cómo se hace esto, que es lo que van a tener que hacer en los quizzes y en los exámenes. Entonces, yo les voy a dar una hebra de ADN, que es esta. Entonces dice, con base en el ADN y el cuadro brindado, yo les voy a dar este cuadro que está aquí abajo. Descubra la proteína que se desea crear. Entonces yo les doy esta receta del ADN, pero ustedes saben que el ADN no puede salir del núcleo. Entonces, quien va a ir a copiar esa receta es el ARN mensajero. Entonces, ustedes van a copiar esto en ARN mensajero. Entonces, tienen que ir de 3 en 3. Entonces, van TAC. ¿Cómo se traduce TAC en ARN mensajero? ¿La T con qué va? ¿Con qué letra? Con la U. Con Con la la A. Con la A, exacto. La A va con una U. con una U. La C va con una G. G, ¿verdad? Entonces ya copiamos la primera. Ahora vamos con esta CCC. Sabemos que el complemento de C es G, entonces sería GGG, ¿verdad? Luego seguimos con esta TTA. Entonces la T va con una A, la T va con otra A y la A va con una U, porque estamos en ARN mensajero. ¿Qué pasa muchas veces? Que yo les pongo este cuadro y me hacen esto, AAT. Esta tripleta está mala. ¿Por qué? Porque AA está bien porque es el complemento de TT, pero el complemento de A es una U. ¿Por qué una U? Porque estamos leyendo ARN mensajero y el ARN no conoce las T, solo conoce las U. Luego seguimos con esta CAC. Entonces el complemento de C es una G, el complemento de A es una U y el complemento de C es una G. ¿Ok? Luego seguimos con esta GTT. Entonces el complemento de G es una C, el complemento de T es una A y TA. Luego vamos con esta que está aquí, CTG. Entonces CTG, el complemento de C es una G, el de T es una A y el de G es una C. Luego seguimos con este AGC. Entonces el complemento de A es una U, el complemento de G es una C y el complemento de C es una G. Y por último, el ACT, el complemento de A es una U, el de C es una G y el de T es una A. Entonces ya tenemos el ARN mensajero. Este ARN mensajero, ¿se acuerdan que iba al ribosoma? Y en el ribosoma, ¿quién era el encargado de traer los aminoácidos? El ARN de transferencia. Entonces ahora nos vamos a olvidar del ADN y nos vamos a centrar en el ARN mensajero. Y vamos a copiar el ARN mensajero en ARN de transferencia. Entonces, AUG lo pasamos aquí. El complemento de A es una U. El complemento de U es una A y el complemento de G es una C. Vean que estoy con estas, ¿verdad? No hagan a pasar esta porque el ADN ya no lo tocamos para nada. Ahora vamos con ARN mensajero. La GGG sería CCC, ¿verdad? La AAU sería UUA. La GUG sería CAC.
La CAA sería GUU. GAC es CUG. UCG sería AGC. Y UGA sería ACU. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los aminoácidos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que aprender a usar este cuadro. Para poder saber qué aminoácido es, nosotros las tripletas que vamos a leer son estas, las del ARN mensajero. Nada más. No van a leer las del ADN, no van a leer las de transferencia, solo las del mensajero. Y se los digo, se los voy a seguir diciendo porque siempre se equivocan. Les pongo a buscar los aminoácidos y entonces lo que hacen es leer el ARN de transferencia. Y van a ver que si leen el ARN de transferencia, les van a dar los aminoácidos incorrectos. El que siempre tienen que leer es el mensajero. Entonces, el cuadro, ¿con cuál se lee? Con el mensajero, siempre. Profe, Sí, y una pregunta, ¿por qué entonces hay que sacar el ARN de transferencia, transferencia? para que ustedes sepan el orden, digamos, para que ustedes sepan que el de transferencia tiene una función, porque perfectamente yo les puedo decir, les puedo dar esta hebra de ADN, ¿verdad? Y les digo, ¿cuál es el ARN de transferencia de esa hebra de ADN? Entonces ustedes tienen que sacarlo, porque tienen que hacer el ARN mensajero y a partir del ARN mensajero hacer el de transferencia. Entonces yo se los puedo preguntar. Gracias. ¿Okay? Exacto, pero no necesariamente lo van a tener que sacar, dependiendo de lo que uno les pida, ¿verdad? Entonces, voy a leer el primer aminoácido. Ya les dije que se lee con el mensajero. Entonces vamos a buscar qué significa AUG en idioma aminoácido. Entonces siempre se ven que aquí están una columna y aquí filas. Entonces primero siempre voy a ver la columna y luego la fila. Entonces AUG empieza con A. Entonces en esta columna yo voy a buscar la A. La A está aquí. ¿Ven? Y luego, ¿qué letra sigue? La U. AU. Entonces busco en la segunda letra de la fila. Aquí está la U. La A y la U se unen en este cuadro que está acá. Entonces, AUG está aquí. ¿La ven? AUG se llama metionina. Entonces yo sé que AUG significa metionina, pero lo voy a poner solo met para que me quepa. ¿Ok? Luego seguimos con GGG. Entonces busco la G aquí, la otra G la busco aquí y este es el cuadro en el que se unen. Vean que aquí dice GGG y se llama glicina. Entonces el segundo aminoácido es glicina. Veamos esta, AAU. Entonces AAU, aquí está la A, aquí está la A, AAU debe estar aquí. Dice que se llama asparagina. Entonces yo voy a poner aquí aspara para saber qué es de asparagina. Luego seguimos con esta GUG. Entonces GUG, aquí está, se llama valina. Entonces voy a poner val de valina. Luego sigue CAA. Entonces C y una A, CAA está aquí y se llama glutamina. Entonces pongo Profe, y una pregunta. sí. ¿Es necesario poner, o sea, no es necesario poner todo el nombre? No, si ustedes tienen el espacio, pues lo ponen. Si no, con solo que pongan, digamos, esto como lo estoy poniendo así, yo puedo entender que es, digamos, que es metionina. No hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Ok. Luego seguimos con GAC. Entonces, GAC dice que es ácido aspartico. Entonces, yo voy a poner ácido aspartico. Ácido aspartico. Luego sigue UCG. UCG dice que es serina. Entonces, aquí ponemos ser de serina. Y luego UGA. Entonces, dice que UGA, vean que codifica no para un aminoácido, sino que codifica para algo que dice parada. Entonces, ya yo sé que aquí pongo parada o pongo stop, como ustedes quieran ponerlo. Y ya yo sé que esta es la proteína que se produjo a partir de esto que está aquí. Entonces, ¿siempre tienen que poner stop o parada? Sí, porque el UGA codifica para parada o stop. Entonces, no pueden hacer esto y borrarlo y dejarlo hasta serina. No, tienen que poner stop. Cuando yo se los pida, tienen que poner stop. Entonces,
¿qué cosas tienen que saber? Si yo les doy esta molécula de ADN y les digo, bueno, esta molécula de ADN necesito que me digan cuáles son los aminoácidos que se forman a partir de ella. Entonces ustedes no necesitan hacerle transferencia. ¿Por qué? Porque hacen el ADN, lo pasan a ARN mensajero y ya tienen el ARN mensajero que es con el que se lee este cuadrito. Entonces de una vez con el ARN mensajero leen el cuadro y ponen los aminoácidos que se producen junto con el stop. ¿Cuál es el aminoácido que siempre les tiene que dar de primero? Metionina. Si les da otro que no sea metionina, está malo, algo hicieron mal. Vean, por ejemplo, si hubiéramos leído el ARN de transferencia, digamos que hubiéramos leído el UAC, en vez de leer, perdón, déjenme un segundo, a ver, en vez de leer, por ejemplo, el AUG, ¿se acuerdan que teníamos que leer el AUG, que nos dio metionina? Vean si hubiéramos leído el UAC, busquemos UAC, UAC dice tirosina. Entonces ustedes en vez de metionina hubieran puesto aquí de tirosina. Está malo. Está malo, ¿por qué? Porque lo primero que debería ir aquí siempre es una metionina. Entonces, si no les da una metionina, fíjense qué es lo que hicieron mal. Porque puede ser que o pasaron esta tripleta de ARN mal o están leyendo ARN de transferencia. Y eso también es incorrecto. Entonces, para que sepan, puede ser que yo nada más les ponga, por ejemplo, esta molécula de ADN, así. Digamos que ustedes vean esto en el examen, ¿verdad? Yo les diga, esa molécula de ADN, pásenmelo a ARN mensajero. Entonces muchos llegan y me preguntan, profe, pero ¿cómo voy a pasar esto si no nos dio el cuadrito? Es que yo no les pedí aminoácidos, lo que les pedí es ARN mensajero. Entonces aquí ustedes lo único que hacen es pasar esto de ADN a ARN mensajero. Entonces dicen, una T va con una A va con una U y una C va con una G y ahí lo van pasando. GGG, AAU, GAC, GAG, perdón, GUG, y así van pasándolos por uno, porque puede ser que yo solo les pida esto. Pero si yo les pido aminoácidos y les doy esta molécula de ADN, lo primero que tienen que hacer es pasar la ARN mensajero y cuando tengan el ARN mensajero, leen el cuadrito que claramente yo se los voy a dar, ¿verdad? No se tienen que aprender el cuadro. Profe, Entonces, sí. ¿por qué hay que poner stop al final? Es que eso sí no lo entendí bien. Porque, vamos a ver, usted tiene que pasar todas estas tripletas a aminoácidos, ¿verdad? Entonces usted sabe, por ejemplo, que AUG va con metionina, GGG con glicina, AAU con asparagina, GUG con valina, CA con glutamina, GAC con ácido aspartico, UCG con gerina, pero UGA con cuál va. Si usted busca UGA, ¿qué dice aquí? Parada. Entonces aquí usted tiene que poner parada, porque yo le dije que me tradujera todo esto. Y si usted no me traduce UGA, entonces este punto lo pierde, porque usted no me puso que UGA es parada. ¿Por qué? Porque yo cuento los puntos de la siguiente forma. Digamos, estos son, yo los cuento por tripletas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces digamos que a cada tripleta yo le doy un punto y que esto valga 8 puntos. Entonces, esta tripleta se llama metionina. Entonces usted ya tiene el punto de este. Tiene el punto de GGG porque puso glicina, el de AU porque puso asparagina, el de GUG porque puso valina, el de CAA porque puso glutamina, el de GAC porque puso ácido aspartico, el de UCG porque puso serina. Pero si no me pone el de UGA, ¿qué tradujo usted ahí? Nada, ¿verdad? Y Entonces, digamos, siempre tiene que terminar en UGA y no, no empezar con... necesariamente. Puede ser que termine en otra conformación, pero la última conformación siempre tiene que ser un stop. O sea, yo nunca les voy a poner una molécula que no empiece con metionina y que no termine con parada, siempre. Entonces ustedes saben si lo están haciendo bien o mal, porque ustedes saben que empiezan con metionina y terminan con algo que diga stop. Pero el stop, hay 3 formas de stop. Hay un stop que se llama UGA, otro que se llama UAA y el otro que se llama UAG, si no me equivoco. Vamos a ver. Busquemos UAA. UAA, aquí está, parada, ¿verdad? UAG, parada. Y UGA, parada. ¿Ven? Hay 3 tipos de parada. Entonces, una de estas 3 obligatoriamente va a estar de última. Pero yo necesito que ustedes me pongan aquí
parada. ¿Por qué? Porque yo sé que lo hicieron bien, porque a veces, qué sé yo, tradujeron mal esto o transcribieron mal esto y pusieron UCC. Entonces, si buscan UCC al final, UCC dice que es serina. Entonces, al final me ponen aquí otra serina. Y está mal, porque ya terminaron la molécula y les dio otro aminoácido. Entonces, eso quiere decir que lo hicieron mal. Por eso es que los obligo a que me pongan parada aquí para yo saber que realmente lo hicieron bien. Ahora, muchos hacen esto, que al final no saben hacerlo, ¿verdad? No saben hacer la transcripción y ponen aquí UGA o ponen UUA porque saben que les va a dar parada. Pero obviamente, si ustedes aquí me pusieron, por ejemplo, CCU, yo sé que CCU no codifica para una parada. Pero si yo les pongo aminoácidos, entonces al final, como saben que CCU tiene que decir parada, me ponen aquí parada. Pero yo sé que está mal. ¿Por qué? Porque CCU no codifica para ninguna parada. Entonces eso quiere decir que la persona lo que hizo fue poner parada porque sabe que termina en parada, pero no porque hizo la transcripción bien, porque CCU no codifica para una parada. Entonces esto está malo. O sea, aquí de fijo tiene que haber una tripleta de parada para que aquí pueda decir parada. Si no, obviamente yo me voy a dar cuenta que está mal, ¿verdad? Que lo que hizo fue tratar de ganarse ese punto, pero yo sé que no se lo puede ganar porque esto no codifica para parada. Ahora sí, para que sepan, acá en el Teams, ¿verdad? Vamos a ver acá. Si ustedes se van a archivos, ahí ven el Teams, sí. Ustedes se van a archivos y va a haber un cuadro que dice cuadro ADN para practicar. Entonces ustedes lo abren y van a ver un documento de Word que tiene este cuadrito y que abajo, bueno, ahorita carga, tiene el cuadro. El Word está prohibido, escuchen, prohibido editarlo. O sea, nadie puede escribir en este Word. Este Word es solo para verlo. Entonces ustedes ven este cuadro, ¿verdad? Vean que yo les doy una molécula de ADN y les pongo que lo pasen a mensajero, que lo pasen a transferencia y luego que lo pasen a aminoácido y les doy el cuadro. Pero ustedes no pueden escribir, ninguna puede escribir en este Word, porque esto es solo para ver. Entonces ustedes agarran un cuaderno, una hoja, lo que tengan en sus casas y hacen este cuadro en ese cuaderno y ven el cuadrito de aminoácidos y lo hacen aparte. ¿Por qué no lo pueden editar? Porque muchos van a llegar aquí y lo van a llenar. Y entonces ya cuando lo llenan, otra persona llega y ya lo ve lleno, ¿verdad? O me modifican esta molécula de ADN. Y entonces ya cambia completamente el resultado. Por eso este documento es solo para ver y que ustedes lo hagan en sus casas aparte. Si lo quieren imprimir, lo imprimen. Pero nadie edita este Word. Ahora, se los pongo para que ustedes practiquen, ¿verdad? Para quiz, para exámenes. Y si ustedes quieren saber si está bien o mal, entonces me mandan una foto con lo que ustedes escribieron en sus cuadernos o con no sé, lo imprimieron y lo llenaron. Me mandan una foto por el chat de Teams a mí, ¿verdad? Y yo les digo si está bien o mal o en cuál fallaron o si tienen alguna duda, entonces me preguntan por el chat para que vean que sí pueden practicar antes del quiz y el examen, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Porque la mayoría, como no estamos, digamos, en presencial, entonces es más difícil practicar. Pero yo les dejo esto para que ustedes después no me digan que salieron mal, ¿verdad? O que no sabían hacerlo, porque tuvieron la posibilidad de practicar antes y de preguntarme antes. Entonces, básicamente esto es lo que sale en el examen. El examen normalmente no sale este cuadro, porque yo no puedo poner, digamos, un cuadro de respuesta en Google Forms. Entonces yo lo que hago es, yo les pongo, con base en la siguiente hebra de ADN, dígame los aminoácidos que se forman. Entonces digamos que yo les doy esta molécula de ADN y les adjunto el cuadrito, porque esto sí puedo adjuntarlo como una imagen. Entonces ustedes, qué sé yo, lo pasan a aminoácidos. Entonces me ponen nada más en respuesta corta el nombre de los aminoácidos. Entonces, ustedes van a tener un cuadrito, ¿verdad? En blanco y ustedes escriben metionina, valina, serina, uracil y ya. Perdón, y parada. Listo. O si les pido, con base en estas 3 tripletas de ADN, escríbame cuáles son las tripletas, pero en ARN mensajero. Entonces, ustedes me escriben, en vez de TAC, me escriben AUG, en vez de GGA me ponen CCU,
y así, dependiendo de lo que yo les pida. Y ok, esa es como ya la parte de la clase. Ya esta es la última parte. Ya aquí yo les puse varios cuadros. Este cuadro es el mismo que este, solo que vienen en diferentes colores. Aquí viene como más, no sé, como más colorido, y esta es como más fácil de ver para el examen. Y listo, ya terminamos esta parte de acá, y ahora vamos a ver la clase que nos corresponde hoy, que es miembro superior e inicio del sistema cardiovascular. Si nos da tiempo, si no, la otra semana seguimos. Lo primero que tenemos que ver es como una parte de anatomía. Esta parte es un poquillo aburrida, por lo menos para mí, porque a mí anatomía no me gusta tanto, me parece como muy rígido. En cambio, fisiología es mucho más bonito. Y ahora van a ver que ya por fin, en esta clase, vamos a empezar a ver un poco de fisiología más adelante. Cuando empezamos a ver cómo funciona el corazón, cómo se da un latido cardíaco, cómo bombea la sangre, todo eso. Pero primero vamos a empezar a ver miembro superior, o sea, brazo y antebrazo. ¿Por qué le llamamos miembro superior? Porque resulta que nosotros, como les digo, de forma incorrecta le decimos brazo a todo el miembro superior, pero el brazo es solo una parte del miembro superior. Voy a dejar de compartir aquí para que me vean a mí. Entonces, el brazo es lo que nosotros llamamos, lo que debería llamarse, la parte que va desde el hombro hasta el codo. ¿Okay? Entonces, esta parte se llama brazo, pero lo que va del codo hacia la mano, esto se llama antebrazo. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, es que mis brazos, está mal, porque nosotros siempre decimos mi brazo refiriéndose a todo esto, y está incorrecto. El brazo solo es esta parte, y el antebrazo es esta parte. Entonces, de ahora en adelante, si nos vamos a referir a todo esto, le vamos a llamar miembro superior. Si ustedes me dicen brazo, yo inmediatamente voy a pensar en que solo me están hablando de esto, ¿sí? Si me dicen antebrazo, solo de esto. Entonces, ¿cómo las vamos a llamar a todo? Miembro superior. Por eso es que hoy vamos a estudiar el miembro superior. ¿Y por qué lo vamos a estudiar? Porque ustedes la mayoría del tiempo punzan el miembro superior. La parte que más punzan es esta de acá. Es la que más punzan. A veces sí tienen que punzar acá, por ejemplo, para, qué sé yo, hay pacientes difíciles de punzar, entonces les va a tocar punzar aquí. O a veces les va a tocar incluso punzar aquí, más, digamos, más cerca de la muñeca, punzar acá. Pero la mayoría del tiempo punzan aquí. ¿Por qué? Porque hay otros lugares donde se punza, pero ustedes no pueden punzarlo porque por ley, si van a punzar otro lugar, se supone que solo los médicos pueden hacerlo. Los microbiólogos a veces, pero por ley, por ejemplo, ustedes solo pueden punzar venas, no pueden punzar arterias. ¿Por qué? Porque se supone que para punzar arterias uno tiene que tener un conocimiento de anatomía como más profundo, por así decirlo. Porque punzar una arteria, punzarla mal, puede producir que una persona se muera. Porque luego vamos a ver en el sistema cardiovascular que las arterias son un sistema de alta presión. Entonces, la persona se puede desangrar en 2 segundos, ¿sí? Entonces, tiene que tener cuidado. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo en que solo los médicos puncen arterias. Yo pienso que cualquier persona puede entrenarse para punzar una arteria. ¿Cuándo se punzan las arterias? Por ejemplo, cuando necesitamos algo que se llaman gases arteriales. Pero bueno, ¿verdad? Así es la ley y hay que aceptarlo, porque ustedes pueden pulsar una arteria y si nadie se da cuenta, nadie les va a decir nada. Pero el problema de pulsar una arteria y que alguien se dé cuenta es que ustedes se pueden meter en un problema legal. Entonces, por eso, si lo van a hacer, traten de hacerlo primero con alguien a la par que sepa hacerlo y que les explique, ¿verdad? Pero si ustedes no lo saben hacer, no lo intenten, porque, como les digo, se pueden meter en problemas legales. Entonces, para que sepan, cuando estábamos en presencial, a veces algunos de ustedes llevaban como, ¿verdad?, agujas y todo, y entonces yo les enseñaba a hacer, por ejemplo, algo que se llama punzar de forma profunda, digamos, una forma de sacar sangre, por ejemplo, cuando los pacientes están súper edematosos, que quiere decir que están súper hinchados
Probablemente les va a tocar en algún momento que llegue un paciente y el brazo se vea como así, de lo hinchado que están, y ahí ustedes punzan y jamás le van a llegar una vena porque es imposible, ¿verdad? Y hay mucha gente que también es muy difícil de punzar, por ejemplo, los pacientes que han estado con quimioterapia, porque las venas sufren esclerosis, o sea, se hacen como duras, entonces es muy difícil punzar. Pero hay formas de punzar que ustedes deberían de aprender, pero yo sé que no se les enseña porque muchas veces ustedes no los dejan punzar así, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo siento que ustedes pueden hacerlo perfectamente, o sea, pasan punzando más que cualquier otra persona en el hospital y deberían aprender a hacer eso, ¿verdad? Para facilitar como el trabajo de todos. Pero bueno, como no estamos en presencial, no podemos hacer eso, pero bueno, en algún momento se podrá. Ahora sí, para poder ver todas las venas y las arterias del miembro superior, primero tenemos que aprender cuáles son los huesos y cuáles son los músculos. No vamos a ver nervios porque no me parece que ustedes tengan que verlos, pero sí necesito que se sepan huesos y músculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo les voy a compartir la pantalla y vamos a aprender muy por encima los huesos que hay en el miembro superior. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es una persona en posición anatómica. ¿Okay? Este es el brazo, el miembro superior derecho de una persona. Y esta mano está en supino. Recuerden que las manos en supino siempre deben estar así. ¿Por qué? Porque siempre nos tenemos que imaginar a la persona en posición anatómica. Entonces está con la palma hacia arriba. Esta es su mano derecha. Ahora sí, vamos a empezar desde aquí arriba, como desde el hombro, y luego vamos a ir bajando, estudiando los huesos. Entonces, este hueso que ustedes ven aquí, voy a ponerlo para que los vean como más fácil acá. Ok. Este hueso que ustedes ven aquí, que yo voy a marcar en rojo, este hueso que está aquí en rojo, es la clavícula, ¿cierto? Y es todo lo que nosotros podemos tocarnos acá. Yo sé que ustedes me ven como en la partecita de abajo, chiquitito, entonces ustedes tocan aquí, dentro del cuello, y todo esto que ustedes se tocan aquí, hacia atrás, es la clavícula, ¿verdad? A veces la persona lo tiene más prominente, sobre todo personas que son un poco más delgadas, se les marca acá la clavícula mucho más. Entonces ese es el primer hueso que a nosotros nos importa ver hoy, la clavícula. Luego hay uno que está atrás, que parece un plato, que yo lo voy a poner en azul, digamos, que es este que está aquí atrás. Las costillas tapan un pedazo, pero es este que está aquí y aquí tiene como una bolita y aquí hace esto. ¿Okay? Ese que está ahí, voy a poner la clavícula en rojo un poco más así. Okay. Este que está en azul se llama escápula u omóplato. Muchas personas le dicen omóplato, pero realmente este hueso casi todo el mundo en salud le dice escápula. Y la escápula tiene diferentes partes. Por ejemplo, esta parte que está aquí, parece como una bolita, se llama acromion. Acromion. Y pertenece a la escápula, que es una parte de la escápula, se llama acromion. Y esta partecita que yo voy a poner en amarillo, que está aquí, que es como una C, es como una cavidad, se llama cavidad glenoidea. Entonces voy a llamar cavidad glenoidea. Son simplemente partes de la escápula, que ahora vamos a ver que cada una tiene una importancia distinta, por así decirlo. Luego seguimos con otro hueso. Y el hueso que vamos a poner es, no sé, lo voy a poner en morado. Entonces, este hueso que está aquí, espérense un segundo. Este hueso que está aquí, junto con esto así, se llama húmero. ¿Okay? Ese es el hueso que se encuentra en nuestro brazo, porque recuerden que el brazo va del hombro al codo. Entonces el hueso que está ahí
es el perteneciente a nuestro brazo. Y luego seguimos en el antebrazo. Resulta que en el antebrazo hay dos huesos. Un hueso que voy a poner en naranja, uno que está aquí, es este que está aquí, y otro hueso que está a la par, que voy a poner, no sé, en verde, aquí. Y estos dos huesos se llaman radio y ulna. Radio y ulna. Denme un segundo. Este se llama radio y este verde se llama ulna. La ulna también se le puede conocer como cúbito. En el caso de cúbito y de ulna sí se tienen que saber los dos nombres. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que hay arterias y venas que se llaman cubitales. Y se llaman cubitales porque van de este lado, del lado del cúbito. Por eso tienen ese nombre. Y hay otras que se llaman radiales porque van del lado del radio. Ahora, ¿cómo sabemos el radio de qué lado está y la ulna de qué lado está? Bueno, acá, y voy a dejarles de compartir un segundo la pantalla para que me vean a mí. Entonces, ¿cómo se van a aprender de qué lado está la ulna y de qué lado está el radio? Yo me lo aprendí de esta manera, cuando yo empecé a estudiar anatomía hace ya unos años. Era muy difícil saber de qué, digamos, si nosotros tenemos acá el antebrazo, si aquí va el radio y aquí va la ulna, o aquí va el radio y aquí va la ulna, ¿verdad? Entonces, la forma en que mis compañeros y yo nos lo aprendimos es que el radio tiene antena, que es el pulgar, perdón, el primer dedo de la mano. Entonces, este lado, siempre del lado del pulgar, va el radio y el lado de aquí abajo va la ulna o el cúbito. Entonces, siempre va acá radio y aquí ulna. Radio, cúbito o radio, ulna. ¿Ok? Para que sepan y para que se acuerden y así no se les olvida de qué lado va el radio. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Ok. Entonces, por eso es que de este lado naranja está el radio, porque este que está aquí, este que yo estoy señalando, es el primer dedo de la mano, es el pulgar. Entonces, por eso es que el radio está de este lado. Luego, ya vimos la clavícula, la escápula, con el acromion y la cavidad glenoidea que pertenecen a la escápula, el húmero, el radio, la ulna. Y ahora vamos a ver los huesos que se encuentran en la mano. Entonces, en la mano tenemos diferentes huesitos. Entonces, voy a ponerlo en rosado. Vamos a ver. Ok. Estos huesitos que parecen unas piedritas, voy a poner otro color porque lo voy a poner en negro. Okay. Estos huesitos que parecen un montón de piedritas, en conjunto se llaman huesos carpales o huesos del carpo. ¿Sí? Luego siguen unos huesos que se llaman metacarpo. Yo voy a poner, no sé, en este color que es como amarillito. Entonces, yo estoy pintando amarillo, es un hueso del metacarpo. Este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Okay? Los huesos del metacarpo, que son los que están en amarillos, vamos a ver si me ven a mí aquí. ¿Ok? Entonces ahí me están viendo a mí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la mano, ¿sí? Entonces este es el radio, esta es la ulna. Aquí en la muñeca tenemos ese montón de piedritas o de huesitos pequeñitos que se llaman huesos del carpo. Luego de los huesos del carpo siguen unos largos que van de aquí hasta el primer nudillo. De aquí al nudillo, de aquí al nudillo, de aquí al nudillo y de aquí al nudillo. Los que van de aquí a los nudillos se llaman huesos del metacarpo. Entonces tenemos huesos del carpo, son las piedritas, huesos del metacarpo que van de las piedritas a los nudillos, ¿verdad? Y luego tenemos los huesos de los dedos propiamente. Los huesos de los dedos se llaman falanges, ¿ok? Y cada dedo tiene 3 falanges a excepción del pulgar. Entonces, por ejemplo, si yo hago el dedo así, ¿lo ven? Entonces yo tengo
un hueso aquí, un hueso aquí y un hueso aquí. ¿Lo ven? Entonces tengo una falange, dos falanges, tres falanges. Igual con este, una falange, dos falanges, tres falanges. Y así con todos, excepto el pulgar, que el pulgar solo tiene dos, tiene una aquí y una aquí. En cambio este tiene una aquí, una aquí y una aquí. ¿Lo ven? Esas falanges reciben nombres dependiendo del lugar en donde estén. Entonces, esta primera se llama falange proximal, esta se llama falange media y esta, como está en la punta, se llama falange distal. Entonces, falange proximal, falange media y falange distal. En este caso, solo tenemos una falange proximal y una falange distal. No tenemos una media en el pulgar. En todas las demás, sí. Entonces, si nos devolvemos aquí, voy a compartirles otra vez la pantalla. Si nos devolvemos aquí, entonces sabemos que los amarillos van desde el carpo hasta los nudillos. Y luego, los que tenemos, los que siguen, son falanges. Entonces, esta es una falange y esta es otra falange. Ven que el pulgar solo tiene dos falanges, pero los demás tienen tres. Esta es una, esta es otra y esta puntita es otra. Y así con todos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 3. ¿Los ven? Entonces, los que están aquí en negro, que son como un montón, en realidad son como 8. Estos que parecen piedritas son huesos del carpo. Los amarillos son los huesos del metacarpo. Y los que están como en vino son falanges. Sabemos que las primeras se llaman falanges proximales, las del medio se llaman falanges medias y las de las puntas se llaman falanges distales. Entonces ya vimos todos los huesos. ¿Ven? La clavícula, la escápula, el húmero, radio, ulna, huesos del carpo, huesos del metacarpo y falanges. Ahora vamos a ver las articulaciones que hay entre ellos. ¿Qué es una articulación? Es una conexión o un roce entre dos o más huesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hueso acá y tengo el otro hueso aquí, si ellos interactúan, están haciendo una articulación, porque los dos se están moviendo. Pero puede ser que una articulación no esté formada por dos huesos, sino que esté formada por tres o más huesos. Que ahora vamos a ver todas las articulaciones que existen en el cuerpo. Bueno, no en el cuerpo, sino en el brazo. Entonces, acá en el centro nosotros tenemos algo que se llama esternón. Está aquí. ¿Ok? Entonces el esternón es lo que nosotros sentimos aquí como debajo del cuello, acá justo en el centro. Nosotros tenemos acá como una, ¿cómo les explico? Como una C aquí. Ustedes se la tocan acá en el cuello. Esto es el esternón. Entonces el esternón va a pegar con la clavícula aquí en el centro. Si ustedes ven, vamos a ver, voy a ponerlo en qué color para que se vea bien. Voy a usar gris. ¿Ok? Entonces, aquí entre el esternón y el hueso rojo, que es la clavícula, hay una articulación. ¿Por qué? Porque el esternón pega con la clavícula. Entonces aquí hay una comunicación entre ellos. Si ustedes se ponen la mano en el centro, aquí se tocan este huesito que uno tiene como acá y mueven el brazo, hacen esto, ustedes van a sentir que este huesito se mueve. Acá. Ustedes, vean, háganlo en sus casos, ustedes lo van a sentir. Muevan el brazo hacia arriba y hacia abajo y ponen sus dos dedos aquí en el cuello. Cuando ustedes lo mueven, van a ver que al mover el brazo hacia arriba, se siente aquí que algo se está moviendo. ¿Y qué se está moviendo? La clavícula que viene aquí, que pega con el esternón acá y hace esto. ¿Ok? Este movimiento aquí, ¿no se ve? Abajito, creo que abajo ustedes me ven, digamos, ustedes ven la pantalla y abajo, como es, creo que es esquina inferior derecha, ven. Solo aparece su nombre. Ok, entonces déjenme para que me vean nuevamente. Ya les. Profe, yo sí la veo.
no importa, igual lo voy a quitar para que me vean todos. Entonces ahí ustedes me ven. Entonces igual ustedes se ponen el dedo aquí se tocan el huesito, se siente mucho, o sea, es súper prominente. Hay dos dedos, digamos, de los dos lados. Entonces tóquense uno. Aquí viene la clavícula para arriba. Aquí viene la clavícula para arriba, ¿verdad? La clavícula va de aquí hasta acá. Y el esternón está aquí. Entonces ustedes se tocan esta puntita y suben así. Van a sentir cómo se mueve acá. ¿Por qué? Porque el esternón está aquí, la clavícula está aquí y ustedes están haciendo esto. Entonces, aquí justo donde ellos dos se tocan es la articulación. Y esa articulación se llama esternoclavicular. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en anatomía los nombres casi todos son así. Son bastante, digamos que sencillos, porque el nombre de las articulaciones casi siempre lleva el nombre de los huesos que están involucrados. En este caso, los huesos involucrados son el esternón, que está aquí en el centro, y la clavícula, que está aquí. Entonces, esternón y clavícula, entonces la articulación entre ellos se llama esternoclavicular. Esa es la primera que vamos a ver. La que sigue, ¿verdad? Esta fue la primera, la que vimos, esternoclavicular. La que sigue es esta que está aquí, que es entre la clavícula y el acromion, que era esta pelotita de la escápula. ¿Se acuerdan que la escápula tenía una pelotita que se llamaba acromion? Entonces, el hueso rojo pega con esta parte, esta bolita azul acá. Y esa articulación, como es entre el acromion y la clavícula, se llama articulación acromioclavicular. ¿Y cómo la pueden sentir? Bueno, esta va a ser un poco más difícil que la sientan, pero igual la pueden sentir. Si ustedes se tocan su hombro, por aquí está el hombro, se van un poquito para atrás, aquí, muevan el hombro, digamos así, y ustedes van a sentir aquí una pelotita. Ustedes hacen así y sienten una pelotita aquí, justo aquí. Esto que ustedes están sintiendo es el acromion, o sea, es la pelotita del hueso que se llama escápula, ¿verdad? Entonces, esta pelotita, cuando ustedes mueven el brazo, la pelotita también se mueve. Justo aquí es a donde el acromion hace contacto con la clavícula que viene aquí. Entonces, la clavícula viene aquí, el acromion está aquí atrás, y entonces ellos interactúan aquí, justo en el hombro. Entonces, esa es la articulación acromioclavicular. Luego, seguimos con una que hay entre el húmero, que es el hueso morado, y esta parte amarilla de la escápula. La parte amarilla de la escápula se llamaba cavidad glenoidea. Esto literal es una cavidad en forma de C. Es como un hueco en forma de C. ¿Por qué es un hueco en forma de C? Porque resulta que la cabeza del húmero es como muy grande, es como un puño, ¿verdad? Entonces, la escápula tiene esta cavidad para que la cabeza del húmero entre en ella. Entonces, realmente el dibujo debería ser algo como así. Como así. Entonces, la cavidad rodea a la cabeza del húmero. La cabeza del húmero está aquí. Entonces, esa parte amarilla de la escápula está rodeando a la cabeza del húmero, se llama cavidad glenoidea y tiene la forma de una C para que pueda encajar la cabeza del húmero bien. Entonces, como están articulando la parte de la escápula que se llama cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, entonces la articulación que se da justo aquí, se llama articulación glenohumeral, así, glenohumeral. ¿Por qué? Porque incluye la cavidad glenoidea y el húmero. Por eso se llama articulación glenohumeral. Ahora, si ustedes me ven a mí aquí, ¿verdad? Imagínense que la cavidad tiene forma de C y que la cabeza del húmero es como el puño. Entonces, por eso es que tiene forma de C, para que la cabeza del húmero se pueda mover así o así. Por eso es que nosotros podemos hacer el brazo así. Porque la cabeza del húmero puede hacer esto.
gracias a que la cavidad tiene la misma forma que la cabeza del húmero. O sea, como que la enrolla. ¿Ven? Sería muy diferente si en vez de una cavidad tuviéramos algo así. Porque si tenemos algo así, el húmero solo se podría mover así. No podría hacer esto. Entonces nosotros solo tendríamos este movimiento. Pero nosotros necesitamos que se muevan todas direcciones. Entonces por eso la cavidad es así. Para hacer esto. ¿Verdad? Por eso es que tiene la forma de, digamos, de la cabeza del húmero. Vamos a ver. Voy a compartirles. Ok, listo. Entonces ya llevamos 3. La articulación externoclavicular, la articulación acromioclavicular y la articulación glenohumeral. Luego vamos a ir aquí abajo y vamos a ver la articulación del codo. Esta es la primera articulación del miembro superior que en vez de tener 2 huesos, tiene 3. ¿Por qué tiene 3? Porque en el codo se unen 3 huesos. Está el húmero, que es el morado, el radio, que es el naranja, y el verde, que es la ulna o el cúbito. Entonces vean que son 3 huesos interactuando. Entonces, ¿cómo se llama esa articulación? Esta articulación no tiene nombre anatómico, por así decirlo, se llama articulación del codo. ¿Por qué? Porque pues es el codo, ¿verdad? Entonces veamos que esta es la primera que tiene más de 2 huesos. Luego bajamos acá. Y esta que está aquí es la de la muñeca. Y también se llama articulación de la muñeca. No tiene mucho, pues no se complicaron, nada más le pusieron articulación de la muñeca. Entonces la articulación de la muñeca tiene todavía más huesos. ¿Por qué? Porque tiene el hueso naranja, que es el radio, el hueso verde, que es la ulna o el cúbito, y los huesecillos que están aquí, que se llamaban huesos del carpo. Y los huesos del carpo son varios, son como varias piedritas juntas. Entonces todas estas piedritas interactúan con estos dos. Bueno, algunas de las piedritas interactúan con estos 2 huesos. Entonces, la muñeca, si yo les pregunto, ¿cuáles son los huesos que interactúan en la articulación de la muñeca? Entonces me van a decir, en la articulación de la muñeca interactúan la ulna y los huesos del carpo. ¿Sí? Ahora seguimos con otra articulación que es entre los huesos del carpo y los huesos amarillos. Entonces los huesos del carpo y los huesos amarillos se llamaban metacarpo. Entonces esta articulación sí tiene nombre anatómico, porque como está entre los huesos del carpo y los huesos amarillos, que son los huesos del metacarpo, esta articulación se llama articulación carpo-metacarpiana. Carpo-metacarpiana. ¿Por qué? Porque está entre los huesos negros, que son el carpo, y los huesos amarillos, que son metacarpo. Entonces, carpo, metacarpiana. Luego sigue la que está aquí, que es entre los huesos amarillos y los huesos de color vino. Entonces, esta que está acá. Y esa que está ahí, como está entre los huesos del metacarpo, que son los amarillos, y las falanges, que son como las vino, entonces esta articulación se llaman articulaciones metacarpo, porque el metacarpo es amarillo, metacarpo falángicas, porque es el metacarpo y las falanges. ¿Ven? Y por último están las articulaciones que se encuentran entre las propias falanges. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿Ok? Estas articulaciones entre las falanges, como son entre falanges, ¿verdad? Entre los huesos de los dedos, como son entre falanges, entonces se llaman interfalángicas, porque son entre las falanges. ¿Ven? Entonces, falángicas. Los nombres son bastante sencillos. Ahora sí, vamos a ver, voy a poner aquí, para que se sepan los nombres, voy a poner aquí, muñeca. Y voy a ponerles aquí codo. Ok, entonces vamos a repasarlas. Entonces, esta que estaba aquí, entre el esternón y la clavícula, era esternoclavicular.
Entre la clavícula y el acromion se llamaba acromio clavicular. Entre la cavidad glenoidea y el húmero se llamaba gleno humeral. La que era entre el húmero, el radio y ulna era la del codo. La que era entre el radio, la ulna y los huesos del carpo era la articulación de la muñeca. La que había entre los huesos del carpo y los huesos del metacarpo se llama carpo metacarpiana. La que hay entre el metacarpo y las falanges se llama metacarpo falángica. Y las que hay entre las falanges se llaman interfalángicas. Y aquí, en la presentación, ustedes pueden ver que aquí están los nombres: esternoclavicular, acromio clavicular, glenohumeral, la del codo, de la muñeca, carpo metacarpiana, metacarpo falángica e interfalángica. Esas son las que vamos a ver del hueso. Hay muchas más. Por ejemplo, en estos huesos del carpo, que son como pelotitas, ven que son como piedritas, resulta que entre ellas también hay articulaciones, pero no lo vamos a ver ahorita porque eso no nos incumbe ahorita. Alguien me preguntó que cuando se abre la muñeca, ¿qué articulación está mal? Realmente abrir la muñeca es un término incorrecto. Cuando se abre la muñeca, lo que pasa es que muy probablemente los ligamentos o los tendones de los músculos que hay aquí, o los ligamentos que pertenecen a la articulación, se inflaman o les pasa algo, ¿sí? Entonces, por eso es que duele, ¿verdad? Pero abrir la muñeca no es un término anatómico. Ahora, si se quiebran la muñeca, lo que pasa es que hay algún daño en uno de los huesos de la articulación de la muñeca, o sea, o en el radio, o en la ulna, o en los huesos del carpo. Entonces, en ese caso, o se luxaron, ¿verdad? O sea, como que cambiaron de posición los huesos, o se quebraron alguno de ellos. Ahí es cuando uno dice, por ejemplo, que hay una quebradura en la muñeca, pero habría que ver en cuál de los huesos es que está mal, digamos. Bueno, entonces ya vimos los huesos. Ahora vamos a ver los músculos. Hay muchos músculos en el miembro superior, pero nosotros vamos a ver muy poquitos, porque a mí lo que me interesa es como que se sepan como los más fáciles y los más grandes. Lo demás no me interesa que se lo sepan. Entonces, para eso nosotros vamos a estudiar brazo y antebrazo, pero también vamos a estudiar brazo anterior, brazo posterior, antebrazo anterior y antebrazo posterior. Entonces voy a poner acá otra vez para que me vean a mí. Un segundo, ¿verdad? Entonces, recuerden, nosotros siempre tenemos que pensar en posición anatómica. Entonces, si ustedes tienen esto acá, ¿verdad? O sea, tenemos el brazo. Recuerden que el brazo en posición anatómica está... Se cae el micrófono, entonces, para que me escuchen. Entonces, recuerden que el brazo en posición anatómica está así, ¿verdad? Entonces, todo esto es anterior, o sea, lo de la palma hacia acá es anterior, y lo que está atrás, o sea, al lado del codo, es posterior. Entonces, si sabemos que el brazo va del hombro al codo, entonces esta parte es la parte anterior del brazo y esta parte es la parte posterior del brazo. Si vemos esto que está aquí, ¿verdad? Esta sería la parte anterior del antebrazo y esta sería la parte posterior del antebrazo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos un plano que era el que nos ponen acá, ¿verdad? Que era el plano coronal, y que el plano coronal nos dividía en una parte anterior y una parte posterior. Entonces al brazo le pasa lo mismo. Si tenemos el brazo así y el antebrazo, todo esto es anterior y todo esto es posterior. Entonces lo primero que vamos a aprender es que la parte anterior del brazo tiene diferentes músculos y todo lo anterior, todos los músculos anteriores, ya sea el brazo o el antebrazo, hacen flexión. Y todos los músculos posteriores, tanto del brazo como del antebrazo, hacen extensión. Entonces, lo posterior extiende, lo anterior flexiona. Ahora bien, vamos a empezar a ver los huesos, los músculos de cada parte. Entonces, ahí. Listo.
Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí es el brazo, o sea, aquí arriba es el hombro y acá es el codo. Entonces, de aquí hacia arriba, todo esto es brazo. Y esta parte que está aquí y esta de acá es brazo anterior. Estamos viendo la parte anterior del brazo. Entonces, en la parte anterior del brazo nosotros vamos a aprendernos diferentes nombres. En realidad solo nos vamos a aprender 3 músculos. Hay muchos más, pero nosotros solo vamos a aprendernos 3. ¿Ok? Entonces, déjenme a ver. Voy a ponerlo aquí. Entonces, de esos 3, esos 3 músculos nos los vamos a aprender de esta manera. Este es el mismo brazo, ¿ok? Listo. Entonces, este que está aquí, yo voy a marcar en negro. Este que está aquí, se llama bíceps braquial. Entonces, ustedes lo ponen aquí, se llama bíceps braquial. Bíceps braquial. ¿Ok? ¿Y por qué se llama bíceps? Porque tiene 2 cabezas. Esta es una y esta es otra. Entonces se llama bíceps braquial. Si nosotros quitamos ese bíceps braquial, o sea, yo lo quito, debajo del bíceps braquial existe un músculo que es este que está aquí. Esta imagen de la derecha es que quitaron el bíceps braquial, lo cortaron y lo zafaron. Entonces lo que quedó debajo del bíceps braquial se llama músculo braquial. Así, braquial. Entonces este se llama bíceps braquial y el que está debajo se llama braquial. Y por último hay uno que está como de este ladito, que no se ve muy bien aquí, pero en esta sí se ve bien, es este que está aquí. Este músculo se llama músculo coracobraquial. Coracobraquial. Entonces, músculo bíceps braquial, el que está aquí como al ladito, que lo vemos mejor aquí, se llama coracobraquial, y el que está debajo del bíceps braquial se llama braquial. Y son los únicos 3 que vamos a ver. Como les digo, hay muchos más. Está el deltoides aquí arriba, están los músculos del manguito rotador, hay un montón, pero solo vamos a ver estos 3. ¿Y cuál es la función de estos 3? Flexión. ¿Okay? Si nosotros queremos flexionar el antebrazo sobre el brazo, necesitamos flexionarlo. Los que trabajan son los músculos anteriores del brazo y también los anteriores del antebrazo. Pero en este caso, como estamos viendo los anteriores del brazo, entonces son el bíceps braquial, el coracobraquial. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la función del músculo braquial? Entonces ustedes tienen que decir, bueno, el músculo braquial está en el brazo y además está en la parte anterior del brazo. Entonces yo sé que todos los músculos que están en el brazo que son anteriores hacen flexión. Entonces, ¿cuál es la función del músculo braquial? Flexión. ¿Cuál es la función del músculo bíceps braquial? Flexión. ¿Y cuál es la del coracobraquial? Flexión. ¿Sí? Entonces, anterior, flexión. Ahora vamos a ver los músculos, pero la parte de atrás del brazo. Entonces, la parte de atrás del brazo también tiene varios músculos, pero nosotros solo vamos a ver 2, que son estos que están aquí. Entonces, igual voy a poner aquí. Este lo voy a hacer un poco más pequeño. Aquí estamos viendo la parte de atrás del brazo. Entonces, aquí hay... perdón, este no es. En un segundo. Esta imagen es esta imagen. Ok. Entonces, voy a hacer un poco más pequeño. Ahí. Entonces, esta es la parte de atrás del brazo.
Entonces la parte de atrás del brazo también tiene dos músculos. Está este, que está aquí, que este se llama tríceps con T, tríceps braquial. Y este que está aquí en chiquitito, este que está aquí, perdón, denme un segundo. Este que está aquí, que se llama músculo acóneo. ¿Ok? Acóneo. Y esos son los dos músculos que nosotros vamos a estudiar en la parte de atrás del brazo. Y como están en la parte de atrás, entonces se llaman, como están en la parte de atrás, o sea, en la parte posterior, lo que hacen es extender los brazos. Entonces los de adelante flexionaban y los de atrás extendían. Entonces si yo les pregunto cuál es la función del tríceps braquial, ustedes me tienen que poner extensión. ¿Cuál es la función del acóneo? Extensión. Ahora seguimos, ya vimos el brazo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el antebrazo. Entonces el antebrazo, recuerden que va desde el codo hasta la mano. Entonces primero vamos a ver la parte anterior del antebrazo. O sea, la parte del antebrazo que es del lado de la palma. ¿Ok? Entonces acá hay un montón de músculos, porque están los músculos superficiales, los músculos profundos, hay muchísimos músculos, pero nosotros solo vamos a ver dos. Entonces, antebrazo, yo lo voy a poner aquí. Vean que aquí está el codo y aquí está la mano, ¿verdad? La palma. Entonces, esta parte del antebrazo tiene un montón de músculos, como pueden ver. Pero nosotros vamos a estudiar solo dos. Estos, este que está aquí, que se llama músculo braquioradial o braquiradial, como quieran ponerle. Yo no tengo ningún problema que pongan braquio o braquio. Les pueden poner músculo braquioradial o músculo braquiradial. ¿Okay? Y luego están este montón de músculos juntitos, todos estos que están aquí, que en conjunto se llaman músculos flexores superficiales. Le voy a poner flexores superficiales, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto cuáles son los dos músculos del antebrazo anterior, entonces me van a decir, el músculo braquiradial o braquioradial y los músculos flexores superficiales. Claramente yo no les voy a preguntar que cuál es la función de los músculos flexores superficiales, porque el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Son flexores. Y el braquiradial también es flexor, porque recuerden que todos los compartimentos anteriores, tanto de brazo como antebrazo, hacen flexión. Entonces, el antebrazo anterior tiene esos dos. Y en el posterior, en la parte posterior del antebrazo, que sería esta que está aquí, le damos vuelta a la mano y la ponemos en prono, o sea, hacia abajo. Y agarramos aquí. Y vamos a copiarlo aquí. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve bien. Vamos a ver. Extensores radiales, extensor cubital y extensor de los dedos. Entonces, vamos a ver. Extensor de los dedos. Aquí. Entonces, estos que están aquí van del lado del radio. Y este que está aquí va del lado del cúbito, ¿verdad? Entonces, este va a ser el extensor radial del carpo. Lado va a ser extensor o extensores cubitales del carpo. Eso tampoco les voy a preguntar las funciones porque, ¿verdad? Tienen el mismo nombre. Cubital del... Los que están en el centro, que son estos que están aquí, son varios juntos.
y estos se llaman extensores de los dedos. Entonces estos son los 3 músculos que nosotros vamos a estudiar en el antebrazo posterior: extensor cubital del carpo o extensores cubitales del carpo, extensor radial del carpo y extensores de los dedos. Entonces, sí, repaso. En el brazo, la parte anterior, tenemos el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. Si le damos vuelta al brazo, en la parte posterior tenemos el tríceps braquial y el acóndilo. Si nos pasamos al antebrazo, en la parte anterior del antebrazo tenemos el braquio radial y los flexores superficiales. Y si le damos vuelta al antebrazo, en la parte posterior tenemos el extensor cubital del carpo, los extensores radiales del carpo o radial del carpo, como quieran decirle, porque es que hay uno corto y uno largo, por eso es que se llaman radiales del carpo. Y los del centro, que son extensores de los dedos. Y ya con eso terminamos la parte de músculos. Y ahora empezaríamos acá con la parte de venas y de arterias. Pero primero tenemos que aprender la parte de venas, ¿ok? Entonces vamos a ver las venas para ver si nos da tiempo, y las arterias probablemente las veamos la otra semana. Entonces las venas, recuerden que, vamos a ver, para ustedes, ¿qué es una vena y qué es una arteria? ¿Cuál sería la definición de vena que le dan a uno siempre? ¿Qué es una vena? Alguien que me diga qué cree que es una vena. ¿Y cuál es la diferencia de una vena con una arteria? ¿Qué le dicen a uno siempre? Profe, las venas llevan la sangre al corazón, ahí se oxigena y las arterias las llevan a los órganos. Ok, sí, ajá. ¿Y qué más le dicen a uno? Normalmente, ¿qué le dicen? Es que las venas llevan tal cosa y las arterias llevan tal otra. Las venas llevan sangre sin oxigenar y las arterias llevan sangre oxigenada. Ok, exacto. Eso es lo que a uno siempre le dicen, ¿verdad? De que las venas llevan sangre desoxigenada y que por eso son como azuladas, y que las arterias llevan sangre oxigenada, que por eso son más rojas. Bueno, eso es incorrecto, porque para poder decir que esa es la definición de que las venas llevan sangre desoxigenada, todas las venas del cuerpo deberían llevar sangre desoxigenada. Pero eso no es cierto. Las venas del cuerpo llevan sangre sin oxígeno. Hay algunas que más bien llevan muchísimo oxígeno. Y en las arterias tampoco es cierto que todas llevan sangre con un montón de oxígeno. Hay arterias que llevan sangre con prácticamente nada de oxígeno. Entonces es una definición que no nos sirve para venas y arterias. Entonces la definición que nosotros vamos a utilizar es que las venas son un sistema de baja presión que llevan la sangre hacia el corazón. O sea, todo lo que entra al corazón es una vena y todo lo que sale del corazón es una arteria. Entonces las venas llevan la sangre que va hacia el corazón y las arterias llevan la sangre que va desde el corazón hacia otros lugares del cuerpo. Esa es nuestra definición de arteria y vena. Entonces resulta que para estudiar las venas, como las venas van camino hacia el corazón, tenemos que estudiarlas de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Desde lo más lejos del corazón hasta lo más cercano del corazón, porque así va a ir la sangre, por así decirlo. Entonces, como vamos a estudiar las venas del miembro superior, vamos a estudiarlas desde los dedos hacia el corazón, porque recuerden que las venas van de afuera hacia adentro, o sea, hacia el corazón. Entonces, las venas de nosotros inician en la mano, y específicamente en la parte dorsal de la mano, o sea, en la parte posterior, no en la palma, sino aquí, en la otra parte, en la parte de atrás. Si ustedes se ven la parte de atrás de sus manos, ¿verdad? A donde casi siempre ponen las vías, ¿verdad? Enfermería pone las vías casi siempre ahí. Si ustedes ven, nosotros tenemos como una maraña, ¿verdad? Como una red en esta parte de la mano. Y si ustedes la ven aquí, ¿verdad? Esta persona tiene una red justo donde yo estoy marcando en la presentación. Esta red se llama red venosa dorsal y aquí es a donde empiezan nuestras venas del miembro superior. De esta red venosa dorsal van a nacer dos grandes venas
que son las venas principales de nuestro miembro superior, que es la vena cefálica, que es esta que yo estoy marcando por aquí. Esta es la vena cefálica que va del lado del pulgar, entonces va del lado radial. Y esta que está por aquí al otro lado, que va por el lado cubital, que se llama vena basílica. Entonces tengo vena cefálica y vena basílica. Y aquí arribita, esta que va por aquí, esta que yo estoy marcando aquí arribita, se llama vena cefálica accesoria. ¿Y por qué se llama vena cefálica accesoria? Porque van a ver que esta vena cefálica accesoria va a llegar a drenar a la vena cefálica. Por eso es que se llama accesoria, porque es como, ¿verdad? Un accesorio que llega a la vena cefálica. Entonces vean que nosotros estamos en el dorso de la mano, pero vean que la vena cefálica se mete hacia adentro y la vena basílica también. Entonces ellas nacen en la parte posterior de la mano y del antebrazo, pero se van a meter en la parte anterior. Entonces yo le voy a dar vuelta a esta imagen y voy a poner la palma hacia el otro lado. Entonces recuerden que este es el lado radial porque es del lado del pulgar y este es el lado cubital porque aquí va al cúbito. Entonces del lado radial, si nosotros nos devolvemos aquí, del lado radial iba la cefálica, del lado del pulgar. Entonces de este lado del pulgar, esta que está aquí es la cefálica. Y la basílica que va de este lado, del lado cubital, si le damos vuelta a la mano, iría por aquí, del lado cubital. Entonces, yo voy a agarrar esta acá. Voy a agarrar, ¿verdad? Para que ustedes la vean aquí un poco más pequeña. Ahí, ¿verdad? Entonces, del lado radial, voy a poner en rojo. Del lado radial nace esta, que es la vena cefálica. Y del lado cubital nace la vena basílica, que es esta que está aquí. Entonces, yo a esta le voy a poner vena cefálica, V cefálica, ¿verdad? Y a la amarilla le vamos a poner vena basílica. Que sería V basílica. ¿Okay? Pero vean que aquí en el centro se forma como una M. Entonces, este pedacito, que yo voy a poner en rojo, le pertenece a la cefálica y este pedacito amarillo le pertenece a la basílica, pero tienen diferentes nombres. Esta que está aquí, que es roja, se llama vena V mediana cefálica, y la que está en amarillo se llama vena mediana y está al centro, que voy a poner, no sé, en verde, que sale aquí en verde. Esa se llama vena mediana del antebrazo. A mí no me funciona la Z en mi compu, entonces voy a poner una X. Vena mediana del antebrazo. Esta es una de las conformaciones de las venas a nivel del codo. Tenemos la vena cefálica, que es la roja, la vena basílica, que es la amarilla, el pedacito de la M, digamos, roja, que se llama vena mediana cefálica, y la parte amarillita, que se llama vena mediana basílica, y la del centro, que se llama vena mediana del antebrazo. Entonces se forma algo como así. Se forma algo como así. ¿Verdad? Se forma como una M. Se forma algo así. ¿Ven? Pero esta es solo una de las conformaciones que pueden haber en el codo de las venas. Hay muchas otras más y las que tenemos que aprender son estas tres, porque son los tres tipos más comunes de drenaje venoso en el antebrazo y en el brazo. ¿Por qué se las tienen que aprender? Porque les pueden llegar personas con diferentes tipos de conformaciones venosas. Eso se llaman variantes anatómicas. No todos tenemos una M. Algunos tienen una H. O algunos tienen algo que no se parece ni a la M ni a la H. ¿Okay? Hay miles de conformaciones, pero las tres más comunes en la población son estas. Pero eso lo vamos a ver la otra semana
y ya cuando empecemos a ver el corazón y todo lo demás que nos falta. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, aquí terminamos. Y recuerden que la otra clase, si no me equivoco, hay quiz. Vamos a ver aquí, para nada más para estar Creo seguros. que entra en ese quiz de lo que hemos visto. En ese quiz entra lo que vimos hoy y lo que vimos la semana pasada. Porque la semana pasada tuvimos quiz de las clases anteriores. Entonces, en ese quiz, igual, ¿verdad, chicos? Ustedes se pueden fijar en el cronograma y en el cronograma siempre dice los temas del quiz, ¿verdad? Como para que sepan que igual yo tampoco, o sea, yo se los digo, pero no es mi responsabilidad, la responsabilidad de ustedes de fijarse siempre en el cronograma. Entonces, en semana 5, que es la otra semana, dice que hay el quiz número 2 y vean que aquí dice los temas vistos en semana 3 y en semana 4. O sea, estos temas y estos temas. Entonces entra lo de la semana pasada y lo de esta semana. Para que sepan que hay quiz la otra semana. Listo. Si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, entonces ya se pueden desconectar y nos veríamos el próximo sábado. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. No, hasta luego.